noches, gente bonita. Yo muy conectada y con mucho cariño presentándome a ustedes en el día de hoy con una hora un poco distinta, pero lo que hace especial es que vamos a tocar esta ventanita de domingo de Live con María José con un tema maravilloso acerca de evaluar las altas capacidades en el autismo. ¿Cuántas veces hemos visto que existen diferentes cantidad de personas que tienen este diagnóstico del autismo y nosotros nos damos cuenta que debemos evaluar cuál es el coeficiente intelectual, cuáles son las competencias? Saludos a Ángeles que está conectado, tenemos a Mari 15 también conectada y vamos a hablar de este tema en compañía del doctor Londres Iván Mora, que es un neuropsicólogo especialista y diplomado en la bioquímica del cerebro. Bueno, unas grandes especialidades y un tema espectacular, evaluando las altas capacidades, un tema tan esperado por ustedes y ustedes, mi gente bonita, como son consentidos, yo les voy a presentar el tema del día de hoy, aquí en Domingo de Live con María José, el encuentro muy especial, en donde tenemos allí ese posting en donde está la evaluación de las altas capacidades en el autismo, de qué manera nosotros vamos a interactuar y vamos a entender de qué se trata de estas altas capacidades, cómo nosotros, cuáles son las características que nos va a dar el doctor Londres en cuanto al autismo, sus características como alto funcionamiento y sobre todo darnos cuenta de la importancia de qué es el abordaje que debemos hacer. Bueno, ya está conectado el invitado, está con Psicomit Clinic. Y Dulce Lizarías, ¿dónde te conectas? Yo voy a ir colocando aquí el tema del día de hoy. Mientras ustedes me van diciendo, gente bonita, de dónde se conectan. Evaluación de altas capacidades. Ok, vamos a ver de dónde se van conectando en el autismo. Fíjense la connotación del espectro del autismo en esta categoría de alto funcionamiento, de qué manera podemos nosotros determinar cuál es el enfoque. Y nosotros habíamos tenido un encuentro muy importante que fue la vez pasada, en donde una persona del espectro también había hablado la dificultad muchas veces de poder conseguir el acompañamiento que a veces necesitamos como personas en el espectro y darnos cuenta de la oportunidad de que existen profesionales como el doctor Londres, como en el caso mío, que nos abocamos en esta materia para poder entender y concretizar con ustedes cuáles son los puntos a favor en estas altas capacidades. Neila Reina, ¿de dónde te conectas? Y bueno, yo voy a dejar de compartir aquí para poder conectarme con el invitado. ¿Ok? Vamos a ir buscando aquí. Aigle Valera, ¿de dónde te conectas? Gente tan bonita que está aquí conectada conmigo. Y yo voy a ir buscando aquí al doctor Londres. Las capacidades en donde hablamos de talentos importantes, específicos, habilidades muy innatas, muy excepcionales que tiene esta población y cómo causa un impacto a nivel de la evaluación. ¿Cómo está, doctor Londres, en el día de hoy? Hola, ¿cómo estamos? Le cuento que bien. Recién pude ver el mensaje ahí con todo el contratiempo del mundo acá en Ecuador Claro. con el tema de luz. Sí, y una de las cosas es que esta gente bonita igualito, se conecta igual, así sea un poquito más tarde, pero sé que este es un tema que ya se ha pedido muchas veces y quería llevarlo a cabo en el día de hoy porque sé que muchas de las personas que se están conectando están en la categoría del espectro del autismo con altas capacidades. Ahora, conociendo que las altas capacidades suelen asociarse a talentos específicos, a habilidades excepcionales y también en el contexto del autismo, estas capacidades pueden manifestarse de forma única. De hecho, hay gente con el espectro que tiene altas capacidades que vemos un talento importante, inclusive son creadores de tecnología, vemos también que son grandes artistas y nos llama la atención. Ahora, yo quería que más o menos nos diera qué características pueden indicar la presencia de altas capacidades en una persona en el espectro. Ok, primero hay que entender de que ¿Mm? autismo no es sinónimo de discapacidad intelectual, asimismo tampoco autismo no es sinónimo de altas capacidades, ¿ya? ¿Ok? Hay que aclarar esto. No todos los niños con
con autismo presentan este criterio de doble excepcionalidad que también se da en el TDAH. Ya, entonces hay que partir por eso, de que es importante que las personas sepan de que esto no es un criterio absoluto, que quiere decir que no todos los niños que presenten el espectro autista o que estén dentro del espectro autista precisamente tengan altas capacidades, ¿verdad? Definiendo las altas capacidades dentro del autismo se determina por las habilidades que el niño posee pese su diagnóstico, ¿verdad? Algo que mencionabas importantísimo aquí, me decías, hay niños con el espectro autista que eh, a simple vista, pues no hay inhibición social, hay un buen vocabulario, a todos esos criterios que el niño, por estar dentro del espectro, otros niños presentan dificultades, ya se le determina un criterio de doble excepcionalidad, ¿ya? Por ahí vamos evaluando un poco lo que son las altas capacidades. ¿Por qué? Hay niños con el espectro autista que desarrollan, porque hay que entender que la inteligencia también, esto es un tema bastante complejo, porque la inteligencia también no se la puede medir de múltiples maneras. El dibujo, lo mencionaste, ¿viste? Hay muchos personas, niños y adultos, pues, ¿no? Que están dentro del espectro y son muy buenos dibujando, son muy buenos. Entonces, uno dice, pues, el autismo también no tiene dificultades en cuanto a lo que es la atención conjunta y la atención sostenida, porque esta persona puede estar haciendo ciertos dibujos o ciertas actividades y eso involucra un incremento de la concentración. ¿Y por qué notamos que hay problemas en la socialización? ¿Verdad? A esto le vamos atribuyendo un criterio que se llama doble excepcionabilidad, ¿ya? Dentro del TEA como también dentro del TDAH. Enfocándonos en el TEA, hay niños que desarrollan ciertas habilidades antes de tiempo. Por ejemplo, hay niños con TEA que rápidamente aprenden a leer. A esto se lo conoce como hiperlepsia. Tú como psicopedagoga y conocedora de esta parte, lo podrás haber visto mucho más, ¿verdad? Cuando un niño no habla, evidentemente tampoco escribe. Y si habla mal, escribe mal. Porque el niño habla, ¿verdad? Escribe como habla, perdón. Entonces ahí vienen los problemas de lectoescritura. Pero ¿qué pasa con un niño que presente autismo a altas capacidades? Lo más probable es que este mismo pueda presentar un error en una de ellas, pero no en ambas. No puede hablar bien, pero de pronto lee muy bien. Entonces tú dices, ¿cómo es que puede leer si todavía no puede expresarse bien? Entonces, eso es una doble excepcionalidad, ¿ya? Y como esas, hay muchísimas más dentro del, del espectro autista, comprendiendo primero que la inteligencia se mide de múltiples maneras. Una de esas es también mediante los dibujos, ¿verdad? Por eso es importante en el inicio temprano que el niño aprenda a hacer los garabateos, los trazos, porque estos trazos irregulares luego se transforman en un trazo guiado, es decir, en un trazo con fin, hasta que luego son trazos formales que ya dan, pues obviamente, el eje de una figura, de una letra, de alguna forma, ¿ok? Entonces, entendiendo que la alta capacidad involucra pues que evidentemente existan mejorías también en el vocabulario. Hay niños con autismo que tienen mucho vocabulario. Generalmente se aprecia más en TEAs en adultos. En niños es más frecuente la hiperlepsia y el desarrollo de las habilidades matemáticas. Generalmente es lo que más se presenta, ¿ya? Sin embargo, hay que entender de que este no es como que un superdotismo, ¿ya? Porque aquí hay que hacer un punto y aparte, ¿ya? El superdotismo es algo completamente diferente al espectro. Anteriormente se decía, pues que si tú evaluabas a un niño y tenía 8 años y su IQ era superior al mínimo, entonces era autista. Exacto. Bueno, en ese entonces se utilizaba este famosísimo test de Raven de color. Ya no sé si lo habrás Sí. escuchado. El test de Raven, que es un test social, básicamente las figuritas y tal, directamente visoperceptivo.
Ya anteriormente se vinculaba y se mencionaba que un niño que presente muchas habilidades de esta parte, ¿verdad? De la parte espacial, de esta parte se lo llama estructural, ¿verdad? Esta parte abstracta presentaba ya un indicio de altas capacidades para el espectro autista. Pero con el paso del tiempo, esta prueba quedó, ¿qué? Desfasada, porque solo Exactamente. evaluaba una fase de lo que es la inteligencia. Porque ese armamento de cubos, de bloques que presentaba este test, ¿verdad? Decía que solo medía una parte de la inteligencia y que la inteligencia era muy amplia. Entonces las personas, Exacto. los tesistas empezaron a investigar y dijeron, bueno, es verdad, ¿por qué vamos a hablar de autismo en un niño? Porque el test de Fraser se utilizaba solamente para autismo en ese entonces. Y dijeron, pues no, hay que hacer algo más. Entonces ahí vinieron las otras escalas, Stanford Binet, que es una de las escalas que se utiliza para medir el coeficiente intelectual, el CI, las escalas de Stanford Binet, ¿verdad? Leve, moderado, severo. Eh, Posterior a eso salieron las famosísimas escalas a Wechsler, toditas las escalas a Wechsler, el WPPSI, el WIPSI, el WISE, el WIS, ¿verdad? Que actualmente se las consideran como que los más exactos para medir la, la inteligencia por lo completo que es el test, ya para medir el coeficiente intelectual. Y claro que existen otras pruebas que también se utilizan para medir el coeficiente intelectual, ya. Sin embargo, es importantísimo que los papitos entiendan de que no, es que mi hijo autista es súper inteligente. No, no siempre pasa así. Asimismo, tampoco es apropiado que se crea que el autismo viene acompañado con discapacidad intelectual, porque estas son dos cosas diferentes, tanto en el polo positivo como, llamémoslo por fines educativos, ahora polo negativo, ¿ya? Exacto. En discapacidad intelectual, entendiéndose que autismo no es igual a discapacidad intelectual. Ya, no porque tranquilamente hay que entender que el autismo tiene que cumplir una triada esencial, ¿verdad? Un déficit articulatorio del lenguaje, ¿verdad? Que involucra un retraso que no debe estar precisamente solo se debe cumplir ese criterio, porque tampoco es dable que las personas digan, no, es que a mí, o le digan a sus hijos, es autista porque no habla, no, porque tranquilamente puede ser también un trastorno del desarrollo de sonidos y del habla. Ya hay una Exactamente. línea muy delgada entre los trastornos del desarrollo de los sonidos del habla y el trastorno del espectro autista. No nos confundamos y tampoco me gustaría que me malentiendan en esa parte y lo aclaro. Eh, no, es, no es dable eh, eh, estar entre esos polos, porque hay que entender que el autismo es la inhibición de las habilidades sociales, entre esas la habilidad lingüística social, la habilidad expresiva, ¿verdad? Que estamos hablando un poco ya de la parte pragmática. De hecho, los manuales mencionan retraso global del desarrollo caracterizado por un trastorno del lenguaje pragmático. Es decir, ahí nosotros ya sabemos que estamos hablando directamente de la comunicación social del niño, ¿verdad? Y que por Sí. ahí puede irse despegando pues una encasillada para autismo, ¿no? Entonces, ausencia del lenguaje es un signo clínico del autismo, un signo, no estamos hablando de síntomas, no estoy muy de acuerdo con la palabra síntoma porque, bueno, hace un tiempo atrás, cuando se utilizó la palabra síntoma, me saltaron encima una asociación de autistas de México y pues se sintieron aludidos porque al decir síntomas ellos lo ven como una enfermedad y bueno, ya sabemos al sol de hoy que el autismo no es una enfermedad. Así que llamémosle signo para no herir la susceptibilidad de nadie. Entonces llamémosle signos de alerta, ¿verdad? Y un signo de alerta no quiere decir precisamente que deba estar encasillado. Entonces es como que hoy día yo estornude, eso es un signo de alerta de gripe, pero no Exacto. precisamente debo estar agripado. De pronto y hubo un polvo que me causó alergia y yo estornudé, pero para muchas personas ese va a ser un signo de gripe. Lo primero que se nos viene a la mente cuando alguien estornuda, cuando alguien tose es tienes tos o tienes gripe, o te va a dar tos o te va a dar gripe. Entonces Exacto. pasa lo mismo cuando se dice mi hijo no habla. Exacto. Puede ser autismo, Sí. no puede ser autismo.
Sí, y hay algo importante que has mencionado en el aspecto del autismo, de que el déficit intelectual no viene dado porque realmente él no tenga capacidad cognitiva, sino que él tiene una funcionabilidad diferente porque cuando hablamos de la clasificación del autismo, hablamos niveles de apoyo al autista, porque es el nivel de funcionamiento que tiene este individuo. ¿Qué pasa? Claro que hay un bloqueo a nivel de la interacción, lo cual interfiere en la parte comunicativa y por tanto de repente lo que es la funcionabilidad a nivel de compartir, de tener experiencias gratificantes de un pueblo a otro, se hace difícil. Ahora, cuando nosotros hablamos de estas altas capacidades, vemos que son estos muchachos que tienen este aspecto que mencionaste que me llamó mucho la atención. De repente hay cosas tan básicas que les cuesta realizar y de repente tienen una astucia en recordar eventos o saber temas en particular que uno se queda hasta impactado. De repente me puede decir, tú viste tal cosa o viste que la torre gemela se cayó y tú de repente, y él de repente tiene dificultad para algo a nivel social o de repente para él mucha inseguridad para poder tomar un patrón de cómo vestirse. Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo veo que en estas altas capacidades hay una característica muy determinante que es la memoria fotográfica de eventos que yo los veo, los analizo, me llaman la atención y de hecho, cuando una persona de alta capacidad tiene un tema en particular, es necesario hablarlo con él, porque si no hay un bloqueo y es lo que empieza a haber una interferencia en una crisis a nivel de comunicación y a nivel de la relación. Ahora, cuando nosotros hablamos de que tiene una memoria fotográfica en donde él agarra escenas, o ya sea de una lectura, o ya sea una figura en particular o un evento que, ¿de qué manera nos podrías hablar de esta capacidad de tener un pensamiento tan lógico y una memoria tan fotográfica? Siendo esta una de las características, ¿qué nos podrías decir de esta parte funcional en el autismo? Bueno, hay un debate con el tema de la memoria fotográfica, es decir, se da, no se da, si existe, no existe. Hay algunos neurólogos, neuropediatras, que manifiestan de que la memoria fotográfica no existe como tal, asimismo como el multitasking y demás, ¿verdad? Sin embargo, vamos a llamarle esta habilidad de poder recordar y tener un buen desarrollo de la memoria, que en efecto sí se da en ciertos pacientes característicos del espectro autista, ¿ya? Generalmente aquellos que tienen bastante habilidad lingüística, son aquellos que de pronto sí pueden expresar, ¿ya? De dicha manera que sí pueden o que sí, o que recuerdan un evento, ¿verdad? Sin que este mismo sea confundido con lo que se le conoce como hipermnesia, la habilidad de poder recordar cosas de muy chico, ¿ya? Porque también pasa. Entonces, sí es común esta habilidad de tener una sobreestimulación en esta área, se la podría llamar en área estructural del hipocampo, que es la que se relaciona con la memoria, ¿ya? Okay. Pero como lo dije en un inicio, no es un criterio que se cumple con todos los niños autistas, ya, o con todos los adultos autistas. Generalmente hay que identificar bien porque al referirnos a altas capacidades, verdaderamente o doble excepcionalidad, debe existir un patrón fijo igualmente en el espectro, ¿ya? Entonces no es que, yo soy autista porque no me gusta hablar con la gente, pero soy super pila. No, o sea, ese mismo signo característico puede presentarse también en el TDAH. Por esto siempre algo que a mí me gusta decir es el hecho de que las evaluaciones sean congruentes y que los test que se apliquen sean eh, específicos y sean baterías útiles y aplicables para, ¿ya? En cuanto a relacionado a la memoria, como seguíamos diciendo, parte de la sobreestimulación también, ¿verdad? Se ha considerado que la sobreestimulación asertiva y no tóxica ayuda en el desarrollo evolutivo del el espectro autista, ¿verdad? Vamos ayudando, vamos desarrollando, algo que tú mencionaste, los grados de apoyo ayudan al maestro para que entiendan
el tipo de necesidad. Evidentemente, un niño que tiene doble excepcionalidad no va a estar en un grado 2 o un grado 3. Evidentemente se ubica en un grado 1. Pero esto no quiere Exacto. decir que el grado 1 va a dejar de existir. Es algo que va a prevalecer hasta la edad adulta. Ya que si puede empeorar dependiendo. Ya hay padres que dicen, no, es que mi hijo ya es súper inteligente. No, si tiene un diagnóstico necesitas reforzarlo porque está bien en un área, pero falla en otra. Ya, yo tenía un niño que tenía 4 años, ya, porque ya le dimos el alta, 4 años, y sabía leer, pero no podía hablar, no podía expresarse. Había un problema en cuanto a que pueda decir, yo le decía, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué haces? Muy bien. Nada. No. Sí. Muy pragmático en ese sentido. Pero los padres me decían, Sí, no, también. creo que no necesito esa parte de las terapias porque mi hijo es súper pila. Sí, en efecto, el niño tenía o presentaba este criterio de doble excepcionalidad. Sin embargo, había otro patrón que reforzar. Y aquí parte mucho de que hay que concientizar a los padres de que tu hijo sea bueno en un área, es decir, tenga buena memoria, esté avanzando rápido. No quiere decir que eso sea como que una cura, porque hay que entender que el autismo no es una enfermedad y por ende no hay una cura, sino que hay un proceso terapéutico que va a permitir que conforme avance la línea de tiempo en él, de niño, joven, adolescente, adulto, él pueda generar mayor autonomía y le saque ventaja a este criterio de doble excepcionalidad, ¿ya? Porque asimismo con los malos hábitos, como por ejemplo consumir o estar mucho tiempo en las pantallas, hay un término que se está utilizando ahora que se llama brain rot o cerebro roto o cerebro descompuesto. ¿Ya? Se le atribuye el hecho de que hay personas que pasan mucho tiempo en su iPad, en su televisor, en su computador, en su celular, pero no están haciendo nada productivo, es decir, no están dándole un peso. Es diferente que yo pase 3 horas en mi computador aprendiendo, ¿verdad? Que de cierta forma yo me estoy generando un aprendizaje, estoy siendo eh, autodidacta, a que yo pase 3 horas solamente deslizando viendo TikTok. Hay, Exactamente. y Claro. algo muy diferente. Entonces, que si puede empeorar, sí, puede agravar. Y esto no solamente para el que presenta doble excepcionalidad, para el que presente signos de alerta en autismo, grado 2 o grado 3, ¿ya? Que en el manual de clasificación internacional ya lo caracteriza por autismo con o sin discapacidad intelectual, con y sin déficit de lenguaje funcional. Entonces, estos síntomas también pueden agravar. No es que, mi hijo tiene grado 3, más de eso no va a pasar. No, sí, va a empezar a desarrollar otro tipo de conductas más agresivas. Puede autolesionarse, puede trascender esa conducta. Y tu niño que de pronto no presenta ningún tipo de conducta, si tiene un criterio de doble excepcionalidad y no lo potencias en terapia, evidentemente también lo puede perder por sus malos hábitos. Más, Exacto. si pasa mucho tiempo en las pantallas. Algo que me gusta y es que es importante y siempre resalto es, antes de llegar a este diagnóstico de autismo acompañado con una alta capacidad o con un criterio de doble excepcionalidad, es importante que la evaluación sea orgánica también, sea una evaluación asertiva. Y algo que me gustó del tema que propusiste ahora y que a la gente le interese es saber también sobre el diagnóstico del espectro autista, ¿ya? Porque mucho se habla del diagnóstico. Ahora mismo hay una ola de si se diagnostica o no, si se diagnostica con A22, con ADIR, que si el neurólogo solamente me recomienda 2, que si la terapeuta me dice que es ADIR, que si se diagnostica con CARS, con MCHAT, con un sinnúmero de entrevistas. Eso también es algo que Exacto. sí me gustaría también abordarlo posterior avancemos en el live. Ok, hay una cosa que yo quería destacar que lo has manifestado de una manera muy, muy clara, ¿no? Bueno, y ante todo, saludos a todas las personas que se han conectado.
que es el aspecto de darnos cuenta que las altas capacidades pueden haber un componente a nivel intelectual de fijación en algunos temas en particular, en donde se ve un gran talento en el abordaje, y también vemos que hay mucha información que resalta en su cerebro y que lo manifiesta de una manera muy competente, pero a nivel de las habilidades sociales hay un quiebre muchas veces en estas altas capacidades. Porque, ¿qué pasa? Es un muchacho que yo puedo sentarme con él a tomarme un café y el muchacho me puede hablar de una cantidad de cosas increíbles, pero ocurre que cuando llega un grupo, él no habla, como lo dijiste tú, o simplemente es muy bueno en muchas cosas, pero se priva de hacer algunas actividades que tengan que ver con las relaciones. ¿Qué pasa con estas altas capacidades? Y hago esta mención porque estas personas, a pesar de que tienen este componente de habilidades intelectuales y de conocimiento en específico, tienen el detalle de que les cuesta mucho la interacción social, y nosotros no podemos dejar de lado el componente terapéutico porque él tiene estas altas capacidades. ¿Por qué? Porque si el muchacho con altas capacidades llega a la parada del autobús, por ejemplo, y el autobús se retrasó, ahí hay una crisis, a pesar de tener una alta capacidad. ¿Por qué? Porque él se va a sentir que lo dejaron, va a sentir que qué pasó, y va a haber un conflicto. Entonces tenemos que estar claros de una cosa: las altas habilidades es importante nosotros fortalecerlo, pero tomando en consideración que lo esencial, que se llama integración social, que es el marco más puntual del autismo, es el punto que tenemos que trabajar con más fuerza. Ahora, cuando nosotros hablamos de evaluar a una persona si no conocemos el espectro, hay que evaluar como hay que observar con una lupa bien, bien minuciosamente, porque suele haber un engaño aquí entre la habilidad muy fortalecida a la habilidad social en precariedad, por llamarlo así. ¿Cuáles serían los desafíos que tú podrías mencionarme en el caso de la evaluación de una persona con altas capacidades en autismo? Claro, la evaluación, primero cuando un paciente llega a consulta, generalmente los papás siempre tratan como que ocultar un poco los signos de alerta. Entonces te van diciendo en partes que, no, sí, él se comporta mal, pero no es siempre, no pasa. Y de pronto el niño está, salta aquí, salta allá, te tira los legos, eh, te daña las Exactamente. cosas. Tú dices, dudoso. Pero cuando nosotros podemos hablar de un autismo a alta capacidad, ¿verdad? Primero hay que entender de que el primer signo de alerta en el autismo, y que lo menciona la guía internacional, ¿verdad? Es la inclusión social, esta poca deseabilidad social. Entonces, que en niñas tiende a ser un poco más enmascarado, porque bueno, dicen, no, es que ella es retraída, Ujú. o no, es que a ella no le gusta socializar, y esto es más común en varones, porque bueno, el varón socializa un poco más. Entonces, cuando no socializa, ya los padres van viendo una señal de alerta. ¿Ya? Entonces, para no perdernos el hilo, volviendo al tema, cuando hay que evaluar una alta capacidad, evidentemente en consulta, es bastante complicado también detectar esta alta capacidad, porque hay que recordar que hay que buscar cuál es la doble excepcionalidad. Entonces, acuérdate a tu consulta, un niño de 3 años, ya no socializa, todavía no habla, ¿verdad? Pero de pronto tú le pones la imagen de un perro, ¿verdad? Y él te dice perro, entonces tú dices, interesante. Le pones otra imagen y las vuelve a mencionar y las vuelve a nombrar, entonces tú dices, de pronto se la sabe. ¿Cómo puedes evaluar que este niño realmente o puede leer o, o, o de verdad está solamente guiándose por la imagen, está por la imagen de la cartilla? Exacto. Tuve una evaluación en la que tenía un niño de 3 años que los padres me decían, yo creo que él ya sabe leer. Bueno, pues entonces yo dije, ¿será? Bueno, a mí me han llegado de todo tipo de papás, Claro. de los que me dicen que su hijo no hace nada y de verdad poco y se me paran en la cabeza, pero también de los que me dicen que sí hacen algo y de pronto sí, el niño sí tiene habilidades. Entonces yo dije, vamos a evaluarlo, le puse unas cartillas. En efecto, el niño me las dijo todas. Había palabras completamente difíciles. 3 años recién cumplidos. 3 años recién cumplidos. Entonces yo dije, vamos a utilizar. Puse este tipo de cinta, cinta de papel, y envolví
cada cartilla. Y se las puse. Entonces yo dije, él ya no puede ver qué es. Si anteriormente me decía el nombre, era porque de pronto asociaba la imagen con el nombre que Exacto, él ya sabía, ¿verdad? exacto. Porque hay que entender que hay niños que pueden asociar también y que no es que tú le muestres la cartilla y te dicen auriculares, claro, pues lo están viendo. Pero si se los tapas y le vuelves a mostrar esto y ellos se quedan callados y no dicen nada, entonces obviamente tú dices, bueno, a la final y no fue un criterio de doble excepcionalidad en ese sentido. Entonces, ¿qué hice yo? Le tapé y en efecto, pues le puse las cartillas y él me lo volvía a decir. Y en este caso, él se sentó, cogió la cartilla y con el lápiz pasaba así. Decía perro. Pasaba la siguiente cartilla. Agua. Entonces yo me quedé asombrado porque en efecto ya podía leer. Pero cuando yo le quitaba las cartillas, no, Ujú, se, claro, se frustraba. Al ejemplo que tú mencionabas, de que igual ellos presentan estas, por eso se llama doble excepcionalidad, entendiéndose de que puede haber un criterio que no se cumpla porque está completamente elevado, sin embargo, los otros criterios característicos del autismo van a estar ahí presentes, van a estar igual. Entonces, cuando nosotros evaluamos altas capacidades, no es que directamente debemos hacerle un test y te voy a cobrar $400 porque este test es carísimo y es el mejor de los mejores. No, tú puedes evaluar tranquilamente de múltiples maneras la inteligencia. A ver, toma una hoja de dibujo. Si el niño te pide un dibujo, una muestra y la das exacta, tiene 3 años, tiene 4. Entonces tú ves, ¿qué te dice hay un protocolo, el protocolo de Denver, de la escala de Denver pediátrico, ¿verdad? Que tiene desde los 12 meses, perdón, los 6 meses hasta los 5 años de evaluación. Entonces, ellos te van poniendo ahí cuáles son las cosas características a cada edad, a cada hito que debe cumplir, en el eje cognitivo, en el eje motor, en el eje de lenguaje y en el eje de habilidades sociales. Entonces tú como especialista ya debes conocer qué cosas un niño ya debe de cumplir a su edad, ¿verdad? A 3 años. No vamos a decir, es que tiene autismo, pero tiene doble excepcionalidad porque tiene 3 años y ya dice palabras. No, no, así no es como se evalúa. La doble excepcionalidad implica, como su mismo criterio lo dice, doble excepcionalidad es el término al que hacemos referencia a que una persona es doblemente excepcional. Es decir, disculpa. que habiendo recibido un diagnóstico en salud mental, se le diagnostica también que tiene altas capacidades. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esto también se da muchísimo en el déficit de atención y en el trastorno no mixto, cuando coexiste el TEA y el autismo. Entonces tú dices, ¿cómo pueden presentarse estos dos signos? Hay que entender el hiperfoco. El Exactamente. hiperfoco en el TDAH es un niño que si hoy quiere aprender a ser presidente, hoy aprende a ser presidente y mañana se olvidó que ese fue su sueño y que lo aprendió. Exacto. Y hay una cosa que también tenemos que tomar en cuenta en estas altas capacidades es la comorbilidad que existe, por ejemplo, cuando clasificamos el autismo y, por ejemplo, hablamos de que también hay una tendencia a conductas delirantes y también hablamos de un componente de conductas un tanto psicóticas. ¿En qué sentido? Las personas que tienen un componente psiquiátrico importante tienen muchas habilidades a nivel de lo que es la imaginación del componente, entonces tenemos que evaluar también si este componente va asociado en la evaluación inclusive del psiquiatra, que está abocada a esta área o a este patrón comportamental de una persona que tiene tendencias psicóticas o simplemente hablamos de que es un abordaje de altas capacidades con limitantes a nivel de las conductas asociadas a la normalidad. Hay un detalle que también a mí me llama mucho la atención, es el potencial tan importante que tienen estas personas, porque lo tienen, hay que estar claro que son independientes, e inclusive muchos están focalizados a nivel, son integrados a nivel social a nivel laboral, y por ejemplo algunos están en las oficinas, pero vemos por ejemplo
Te voy a poner un caso. Yo tengo una chica muy desenvuelta, ella practica deporte, ella te puede hablar de una de las aficiones que ella más tiene en los juegos deportivos, el fútbol en específico. Ella tiene muchas habilidades para hablarte de eso, contarte toda la historia de lo que pasó con los jugadores, pero colocarse una cola en el cabello no sabe. No logra esa tendencia. Y fíjate que es algo básico. Y ahí era algo que yo te quería hacer una pregunta. El entorno familiar tiene una gran preponderancia en las altas capacidades. ¿Por qué? Porque yo me dejo llevar porque, bueno, ella es independiente, pero resulta ser que si la manga de la chaqueta no está bien, ella se complica. Ella no sabe colocarse una colita. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de situaciones que yo planteo? Es que en las altas capacidades tenemos que darnos cuenta que hay un potencial muy importante a nivel intelectual en temas específicos, pero hay un nivel funcional a nivel social muy, muy por debajo. Ahora, ¿qué nos podrías decir del entorno familiar como un regulador de las altas capacidades? Como lo dije al inicio, eh, la red de apoyo es importante en todos los diagnósticos, con o sin altas capacidades, con o sin. Pero antes de eso hay que tener en cuenta que la doble excepcionabilidad no deviene en la suma de dos diagnósticos, de TEA o de TDAH, ya sino en un nuevo perfil, ya que estos indicadores no deben estar presentes del todo en ambas condiciones. Entonces, entrando un poco al tema de la doble sustentabilidad, altas capacidades y autismo, ya hay que entender de que la red de apoyo, es decir, la familia, los amigos, son también importantes, son pieza principal. Ya, como le mencioné, si tu hijo presenta bastantes eh, habilidades competentes, autónomas, y tú no potencializas esas habilidades como núcleo familiar, Ujú. ¿verdad? Pasa lo que pasa, que de pronto y algo tan simple como sacarse una pulsera no lo pueden hacer, los lleva a un estado de frustración y alteración conductual. Entonces tú dices, Exactamente. cómo, cómo es capaz de poder realizar tantas cosas y no y no poder hacer algo tan simple? Algo que me gustó que mencionaste, hablaste sobre la psicosis, que, bueno, también se puede desarrollar en la parte infantil, que ya eso ha quedado clarísimo. ¿Ya? Y es importante que inclusive esto también se tenga en cuenta, de que hay que ver cuándo esta es una alta capacidad y no equivocarnos, porque de pronto y puede ser una alteración en la parte personológica. ¿Ya? Exactamente. Yo presencié un caso similar cuando recién estaba empezando. Tenía un niño que de verdad era muy brillante, sabía muchas cosas, muchísimas cosas. Se podía entablar una conversación como un adulto. Muchos temas en mente. Tenía, qué sé yo, unos 7 años y te hablaba de la Segunda Guerra Mundial, de la Tercera Guerra Mundial, de, decía que era ateo porque no podía ver a Dios y te daba teorías. Te daba teorías de por qué Dios no existía y demás, un niño de 7 años. Sin embargo, había algo que a mí me llamaba la atención y era que cuando yo no quería prestarle o yo fingía no prestarle atención, él se alteraba y golpeaba la mesa y me empezaba a insultar. Me empezaba a insultar, me pegaba, hasta que se decidió remitir a evaluación psiquiátrica y no era altas capacidades y autismo, sino esquizofrenia infantil. ¿Y Sí, eso es qué, también muy importante, súper importante. qué pasó? El tiempo que estaba en terapia fue tiempo mal invertido, porque ahí es cuando hablamos de que las evaluaciones son importantes, ¿ya? Las Sí, evaluaciones son importantes. Y nosotros, yo me acuerdo que en ese entonces el grupo en el que yo estaba, nosotros insistimos a la mamá de que lo lleve a evaluación, que lo lleve a evaluación. No, que no, que no, que no, que ya le habían dicho que su hijo era autista, pero nosotros dijimos, no, porque de verdad bastaba con que tú no lo miras a los ojos para que él, no, mírame, quiero que me mires. Te empezó a exactamente. insultar y te gritaba. Entonces tú decías, esto no es un comportamiento normal en un niño.
no Sí, y está bien. también cuando estás hablando de ese tipo de temas, por más que sea que le llamen la atención, y fíjate que hay un compendio de que como yo no lo veo, ya hay algo, un componente de alteración en cuanto a la religión, en cuanto a mi actitud ante el mundo. Como yo no lo veo, yo no lo acepto. Tú no me ves y yo no te acepto, y por tanto te golpeo, te maltrato. Y eso es muy importante, inclusive en lo que hablamos del monólogo que ellos mantienen o lo que llamamos las estereotipias a veces verbales, esa repetición de conocimiento que ultrapasa lo normal. También es importante evaluarlo, porque las altas capacidades habla, por ejemplo, como el caso de esta chica que hablaba del fútbol y es obsesiva con el fútbol y sabe cuándo fue el fútbol, cuándo Cristiano Ronaldo lo hizo, no lo hizo, y sabe todos esos aspectos, pero no llega a satanizar la información, que es lo que pasa con estas personitas. De repente hablamos de que es un componente que es psiquiátrico cuando nosotros vemos que hay una alteración en lo que él verbaliza y de que hay actitudes comportamentales que lo llevan a, a tener conductas que no sean apropiadas. Por ejemplo, hay niños que empiezan a hablar solos y se hacen adultos y se toman la actitud o el comportamiento de siempre estar hablando de cosas que no tienen sentido y esto no tiene nada que ver con el autismo. El autismo es de repente yo puedo tener alguna que otra visión a nivel de mi creatividad, de hablar de un tema que bueno, yo de repente comento que el sábado vi a mi papá y no me gustó y cortó la conversación y salgo con otro tema, a que yo utilizo una conversación que ultrapase la normalidad. Eso es muy importante que la evaluación y siempre lo abordo así, que la evaluación tiene que ser revisada exhaustivamente por neurología y psiquiatría. ¿Por qué? Primero porque utilizan los criterios del DSM-5 y porque hay algo importante. Nosotros en un momento se salió de contexto el término de lo que era el Asperger. El Asperger hablaba de unos comportamientos a nivel psiquiátrico que no eran normal, pero ¿qué ocurre? Se abolió esto por otro tipo de teoría. Pero si nosotros evaluamos, hay actitudes y comportamientos tanto agresivos como lesivos para las otras personas que también me llaman la atención en la población con autismo y las de altas capacidades. ¿Por qué? Porque hay una frustración que ellos no admiten y no la quieren asumir. Ahora, cuando yo hago una evaluación y me doy cuenta que hay factores, puntos determinantes de altas capacidades, pero necesito evaluar más a profundidad, ¿qué nos podrías decir de cuáles son los métodos evaluativos que podrían utilizarse? Sí, en efecto, que sea multidisciplinario. Primero, Exacto. que sea una evaluación integral, neuro, neurología infantil, psiquiatría, psicopedagogía, neuropsicología y psicología infantil. Importantísimo que todos estos profesionales estén incluidos dentro de la evaluación para poder detectar ya y que no se confunda en las altas capacidades, porque también algo que quería mencionar y tengo anotado es que se considera que entre el 10 al 15% de la población presenta altas capacidades. Sin embargo, la Asociación Nacional eh, la National Associative Gifted Children menciona que el diagnóstico de altas capacidades o de doble excepcionalidad en, en niños debe ser correctamente vigilado porque se puede confundir, ya que de pronto el niño le puede ir bien en una asignatura en el colegio o en la escuela, entonces dice, no, tiene altas capacidades, no. Se menciona que para poder dar este criterio, el niño debe estar por encima de la media, Muy debe importante. pasar ese valor. Ya, no es que, está en la media. No, 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 no. Tiene que estar por encima del valor medio. Entonces, cuando sobrepasa ese valor, ya podemos estar hablando de que coexiste las altas capacidades del autismo como una doble excepcionalidad, ¿verdad? Entonces hay que entender que es muy importante que también tengamos la opinión de otros profesionales. O sea, no solamente se trata de neurología infantil, no solamente psicopedagogía o neuropsicología. No, se tiene que dar el pase porque imagínate que ese niño no tenga altas capacidades, sino que de pronto tenga una dificultad clínica, ya que no obviamente no va a salir con ningún test.
estarías cometiendo una negligencia Exactamente. y eres responsable de ese niño, de lo que se vaya a realizar con él. Por eso cuando hay sospechas de alguna alta capacidad, es importante que tú puedas remitir con psiquiatría para que descarte afecciones personológicas, ¿verdad? Porque el primer signo que tú vas a decir, hay altas capacidades cuando hay fijación en un tema y tiene buen reprocesamiento de aprendizaje. Sin embargo, empiezan con otros patrones de la conducta que son más disruptivos. Entonces tú tienes que enviar a psiquiatría porque es el experto para poder analizar ese tipo de situaciones, Exactamente. ¿verdad? Sí. Él te lo tiene que devolver para que tú vuelvas a evaluar. Y si hay otros componentes como que quieres ver si de pronto tiene dificultades en el aprendizaje, entran los psicopedagogos. El único especialista que puede determinar que existen problemas en el aprendizaje no es el psicólogo, es el psicopedagogo. ¿Ya? Y Exacto. eso es un punto clave que disculpa que te interrumpa, que las personas deben de entender, de que cada profesional abarca un tema y Muy no porque importante. el psicólogo sepa del aprendizaje debe descartarlo. Claro que sí están en la capacidad de poderlo hacer. Sin embargo, es importante que ese neuropsicólogo te diga, ¿sabes qué? Te voy a enviar a una institución psicopedagógica porque yo necesito que alguien más afirme el criterio diagnóstico que yo estoy colocando. Entonces, Ok. la única persona que puede afirmar este diagnóstico es también el psicopedagogo. Entonces, habrán personas que digan, no, el único que lo puede hacer es el neurólogo infantil y demás, pero bueno, hay que entender que el neurólogo infantil estudia la parte clínica orgánica, ¿ya? Exacto. Sin embargo, en este caso, el especialista que sabe y entiende de los procesos del aprendizaje es el psicopedagogo, ¿ya? Exacto. Por eso estudió psicopedagogía, que es el análisis de esta parte con la pedagogía, ¿verdad? Es el que sabe de cuál es el método de aprendizaje de ese niño. De hecho, la mayoría de instituciones deberían trabajar solamente psicopedagogos para poder enseñar a este tipo de niños, porque no existen otros profesionales más adecuados y preparados y capacitados que el psicopedagogo mismo. Sí. Entonces es importante que se entienda esta parte. Sí, hay un detalle que también quería puntualizar, es cuando nosotros como en el área de psicopedagogía observamos este tipo de comportamientos o de información que es muy detallada, como tal cual como lo dijiste. Hay un tema en particular que sabe y sabe de todo acerca de ese tema a profundidad. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ya hago yo un insight de que hay algo que es un componente importante a nivel intelectual. Tengo también que reevaluar a ver si hay caracteres. Muchas veces ocurre que sí, que en la familia hay personas que tienen este componente de ser superdotados también. También es un detalle importante. Ahora, tocaste un punto muy importante que es estas altas capacidades a nivel educativo. La manera de la integración de ellos, cómo cuesta, porque estoy aferrado a temas en específico, pero a nivel de la integración me piden muchos y el que más me piden es que yo me integre y que yo comparta y que yo salga y de repente yo me acerco y hablo contigo y hablo de repente de un tema en particular y me tengo un desenvolvimiento, pero no es lo mismo cuando yo ese tema lo tengo, pero no lo puedo decir en grupo. Ahora, ¿qué cosas sugieres en el caso de cómo ayudar a un profesor al obtener en el aula escolar una persona con altas capacidades, un autismo con altas capacidades? Bueno, primero la paciencia y el correcto manejo, porque evidentemente puede ser súper bueno en algo que le interese y su atención sea selectiva bajo esa materia o eso que realmente desea aprender. Sin embargo, es importante que entendamos el método en el que está aprendiendo y cómo le gusta aprender, ¿verdad? Okay. Para que este mismo sea replicado, sea un modelo réplica en las otras asignaturas que de pronto no le va tan bien. Ya, porque bien lo mencionas tú, un niño que es súper pilas en un área no implica que sea pilas en todas las otras áreas. Evidentemente va a presentar dificultades en otras. De pronto en la socialización puede ser una de ellas. Entonces, ¿qué tiene que hacer el maestro? Intentar ver la técnica adecuada para que este niño pueda integrarse también, ¿ya? Y pueda ir mejorando esa parte. Entonces, actividades en grupo, en grupos reducidos de 2, de 3 personas, ¿ya?
ponerlo junto con las personas más extrovertidas, porque si de por sí ya él presenta una dificultad para la socialización, entonces tú dices, no, lo pongo con los introvertidos, lo pongo con los introvertidos porque él va a estar ahí bien, pero es que ahí no está aprendiendo a imitar nada, porque ellos son igual de retraídos que él, entonces, o que ella, entonces él no va a socializar, pero si lo colocas con los que son un poco más extrovertidos, estos los van a ayudar a que él pueda imitar este patrón también. Exactamente. ¿Ya? Entonces, aquí cuando hablamos que la educación no debe ser inclusiva, entre comillas, porque esta inclusión implica que los separan por trastornos. Entonces, no, tú tienes autismo, tú te vas para acá, tú tienes TDAH, te vas para allá, pero los TDAH tienen subtipos, el autismo tiene niveles, y si hay un niño con capacidades que de pronto ve que hay un niño con autismo moderado, va a imitar conductas. Exactamente. Ya, Sí, y vamos a hacer que retroceda. Entonces es importante entender que el manejo dentro del aula de clases debe ser completamente personalizado y acorde al caso. ¿Qué caso presenta este niño? ¿Cómo es él dentro del aula de clases? ¿Qué le gusta aprender? ¿Cómo lo aprende más rápido? ¿Y qué estrategias voy a utilizar yo como maestro para que ese aprendizaje de esa materia que no le va bien, llamémosle matemática, lenguaje, ciencia, también llegue de la misma manera como llegan las otras asignaturas? exacto. Y una de las cosas es el componente de la evaluación individualizada y saber cuáles son las capacidades. Y en base a las altas capacidades, trabajar en fruto de eso, porque si el muchacho es bueno hablando de los países y de las banderas, entonces, bueno, vamos a trabajar la matemática adecuada con este aspecto. Bueno, ¿cuántas estrellas tiene las banderas del mundo? Ah, va a contar cuántas estrellas tiene. Y yo empiezo a hacer adaptaciones. ¿Por qué? Porque es el tema de interés. Cuando yo vacilo en pensar que los intereses son míos, y no toma en cuenta los intereses de las altas capacidades, hay un bloqueo inmediato. ¿Por qué? O no quiere ir, o existe la negación a compartir con la persona que le está tratando de quitar este interés. Y algo importante que es, yo tengo que evaluar hasta qué punto las altas capacidades me son funcionales a nivel de la escuela. Porque yo no puedo tener a un muchacho toda la vida en la escuela sabiendo que él puede ser integrado porque tiene capacidad de, bueno, de relacionarse en temas específicos. Si yo tengo un niño que está hablando de la historia, yo puedo de repente ponerlo como ayudante de una biblioteca. Él con certeza va a saber cuáles son los libros de historia y cuáles son los que hablan del tema de interés de él. Ahora, hay algo necesario también, que es este ajuste en las necesidades laborales. ¿En qué caso? El niño tiene que, además de ser evaluado, el adulto como tal, que tiene que ser evaluado en materia de logro de la integración. Mira, nosotros vamos a permitir que tú hagas la exposición de las banderas, pero yo necesito que tú lo hagas en público. La vas a hacer en público. Y hacer este proceso. Y eso es un proceso muy consensuado, que se hace paulatinamente y que tiene que verse que la capacidad o el objetivo macro del autismo con capacidades altas o no capacidades altas es la integración social, que es la parte más importante del autismo. Ahora fíjate, yo quería preguntarte en qué parte de las redes sociales podíamos conseguirte, qué nos podías decir, dónde te encuentras, hay terapias presenciales, online, ¿cómo es eso? Así es. Tenemos, a ver, en mi TikTok estoy como neuropsy.londresmora, y ¿Sí? aquí en Instagram está mi empresa, el Centro Psique Mind Clinic. Para los que son de Ecuador, Guayaquil, la atendemos presencial. Para quienes no están dentro de Ecuador o fuera de la provincia del Guayas, tenemos consultas completamente virtuales, totalmente personalizadas para la evaluación y el correcto diagnóstico y abordaje del niño. Eh, Esas son mis dos redes sociales que yo manejo. ¿Ok? Instagram por aquí y TikTok, que está como neuropsy.londresmora. ¿Ok? Y pues también subo bastante contenido acerca del espectro autista, de cómo no se deben dejar engañar por ciertos eruditos del autismo que consideran saberlo todo del espectro autista, y al final de cuentas pues terminan sobrediagnosticando a la población de autismo cuando no solo cumple con un criterio, que tranquilamente puede existir otra patología. Y el fin, al menos para mí, de este live es que las personas entiendan de que siempre es importante tener el acompañamiento de un profesional.
ya, porque Sí, todo puede ser exactamente. ambiguo si el profesional no está, no, inclusive puedes tener un profesional, pero si este no está actualizado con el tema de las altas capacidades, obviamente también puede haber una impresión diagnóstica errada. Entonces a veces los padres Exactamente. dicen, no, es que me quieren hacer un negocio, no, no es un negocio. El detalle está en que al pertenecer a un área de la salud y al área educativa, evidentemente constantemente avancen y salen nuevas teorías, nuevas técnicas, nuevo desarrollo, pues, y la gente que puede y tiene los recursos, pues instantáneamente se va capacitando y metiéndose. Hace años atrás, el diagnóstico del autismo solo era de psiquiatría porque se creía que era esquizofrenia, pero conforme el paso del tiempo, este mismo fue cambiando. Entonces vemos cómo unos avances se han dado desde ese entonces hasta ahora. El término altas capacidades se dio por Blen en 1961 y a la actualidad se sigue manejando con otros criterios ya. La Exacto. misma teoría, pero completamente mejorada. Entonces, es importante que siempre el especialista que visiten tenga la experiencia, pero ser experto no es sinónimo de que, observé a tu niño y lo diagnostiqué. No, así tampoco funciona la experticia. Uno es experto porque ya puede ir armando una técnica de encuadre de diagnóstico, pero no Exactamente. para diagnosticar de buenas a primeras. Sí. Entonces, si quieren seguir recibiendo más contenido de este tipo, pues también sigan tus redes sociales, que siempre trato de estar ahí. Ahorita con este tema de la luz, no he podido entrar a todos tus lives, pero estoy pendiente de cada uno de los lives que haces porque también aprendo. Y a veces las personas creen que nosotros los profesionales tenemos el conocimiento a la palma de Sí. la mano, pero no, yo he aprendido muchísimo acá también con tus lives, inclusive con las publicaciones que haces. Yo veo, yo digo, ve, esto es algo que yo no sabía, lo investigo a profundidad y lo aprendo. Ok. Y es algo que me empieza a servir a mi práctica diaria, así que siempre es importante que la gente busque actualizarse, si no hay los recursos, pues buscar un buen profesional que cree contenido, pues, y aprender también de esa persona. Entonces, de Ok. antemano, gracias por la apertura nuevamente. Los lives que se hacen contigo siempre me gustan porque me permiten ser yo, expresarme y también no solamente hablar de la teoría, sino también de la práctica, que es Muy importantísimo. importante. ¿Ya? Muy Porque importante. decía un profesor mío cuando estaba en la facultad, el doctor Olger, la clínica, la, la, la clínica difiere de la teoría, y la teoría difiere de la práctica, me decía, porque yo era muy teórico, me aprendía todo, y me decía, cuando ya seas Muy, profesional, te va a dar duro la clínica, me decía, porque todo lo ves como un manual, y no es así. Y en efecto, cuando yo tuve mi primer paciente, me daba cuenta de que no todo lo que la teoría te dice en los libros es exactamente como se ve en un paciente. Entonces, la teoría difiere de la clínica y eso es algo que siempre me gusta enseñarle ahora a mis estudiantes, es que la teoría difiere de la clínica. Así muy que cierto. es importantísimo que siempre busquemos especialistas actualizados y que sigan a personas como tú con un contenido que sin fines de lucro buscan a especialistas para que puedan llevar este mensaje, porque no Ujú. solamente nosotros como especialistas debemos estar capacitados, los padres también deben tener conocimiento para evitar engaños, para evitar que existan estos charlatanes en la psicología, en la neurología y en cualquier área de la salud, hasta en la psicopedagogía, haciéndose pasar por expertos y eruditos con algún curso o alguna formación básica y ya consideran que tienen la experticia de quienes hemos forjado todo un camino universitario. Entonces, a todos los Exactamente. padres que entraron acá y que de pronto van a ver también este live, importante que siempre sigan páginas actualizadas y que siempre sigan personas que de la mano tienen no solamente la calidad de contenido, sino también la calidad humana como profesional. Ok. Tú podrías escribirnos allí a donde dice comentar las redes sociales, por favor. Bueno, ya para culminar, algo muy importante es que el autismo con altas capacidades tiene un componente intelectual bien interesante, que nosotros tenemos que apoyarlo, tenemos que respetarlo y sobre todo entender que el hecho de que tenga una alta capacidad intelectual para un tema o algo en particular
no lo excluye de nosotros poderlo reforzar terapéuticamente, ya sea en el área de psicología, de psiquiatría, sino al contrario, nosotros tenemos que darnos cuenta de que existe un componente que le puede ayudar, que es esta alta capacidad para poderse integrar y de manera muy inteligente manejar cómo podemos hacer para que él se integre de la manera más adecuada. Es necesario, papá, mamá o la persona que sea responsable de esta persona con autismo, hay que tener mucha paciencia y sobre todo en el campo del diagnóstico. El diagnóstico lleva su fase, lleva su tiempo y es necesario que si tenemos que tocar una y otra vez la casa de alguno de los especialistas porque es necesario, es bien visto sea bien visto de parte de usted, porque es necesario nosotros determinar que hablamos de un diagnóstico que determina un futuro de una persona. Y una persona de altas capacidades, cuando sabe que tiene un autismo, él va a buscar la manera de indagar por qué su comportamiento es tan diferente. Entonces tenemos que estar muy pendientes porque al dar un diagnóstico de altas capacidades y realmente no serlo, puede causar un impacto bien importante a esta persona con autismo. Bueno, muchísimas gracias, doctor Londres, por acompañarme. Un gran abrazo de mi parte a todas las personas conectadas. Muchas gracias por conectarse y nos vemos entonces para otro domingo y sobre todo sigan la página de Psico Clinic, ¿ok? Muchísimas